Muchas gracias. Buenos días a todos, todas, todes. Es un honor estar acá y poder moderar esta sesión. A nosotros nos toca una tarea muy compleja y vamos a hacer nuestro mejor. Para hacerlo quisiera llamar acá. Tenemos la participación de Luis Cárdenas, que nos seguirá remotamente. Y acá presencialmente quisiera llamar para acompañarme Paula Vargas, Rodrigo Goñi y Juan Manuel García. Paula Vargas es abogada, obtuvo su LLM en la Universidad de California, Berkeley, y también una maestría en Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires. Es directora de Privacidad y Políticas Públicas de Meta, rol desde el cual articula con reguladores, expertos, académicos y sociedad civil en temas relacionados con el uso de datos personales para el desarrollo de productos, las prácticas responsables y la regulación aplicable. También tiene una extensa carrera académica, es miembro del board de CETIS de la Universidad de San Andrés, chair del Data Governance Working Group del Council of Americas y co-chair de la Red de Mujeres de la Asociación Latinoamericana de Privacidad, ALAP. Rodrigo Goñi es diputado, presidente de la Comisión de Futuros del Parlamento de Uruguay y ha presidido también la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Y Juan Manuel García, que está acá con nosotros, es coordinador de investigación en derechos digitales, donde lidera la implementación del proyecto Inteligencia Artificial e Inclusión, que busca conocer cómo el Estado usa y regula inteligencia artificial en América Latina. Es licenciado en comunicación por la Universidad de San Martín y tiene una maestría en políticas públicas y desarrollo por la Universidad de Georgetown. Y remotamente nos sigue Luis Cárdenas, que trabaja y hace sus actividades en NIC Chile y es ingeniero electrónico de computación. Muy bien, es un gusto una vez más estar con ustedes en esta sesión sobre innovación en inteligencia artificial, cómo construir un futuro para todos en América Latina. Y nuestro objetivo es tratar un poco del estado actual de la inteligencia artificial en la región, identificar barreras, oportunidades clave para su adopción y también tratar de cómo los distintos sectores juegan un rol fundamental en este camino y cómo pueden colaborar y hacer esfuerzos conjuntos en este sentido para fomentar un desarrollo inclusivo y responsable en la región. Venimos discutiendo estos días con distintos eventos que se pasan en esta semana estos desafíos. Estados de la región vienen discutiendo cómo desarrollar modelos grandes de lenguaje, supercomputadoras, cómo impulsar la transformación digital en la región y vemos que los distintos estados pasan a utilizar esta tecnología también para desarrollar actividades fundamentales de su función pública. Esto plantea oportunidades, pero muchos retos y tienen impactos importantes en el ejercicio y goce de derechos en los distintos ámbitos de nuestras vidas y se pasa en un contexto y viene por encima de retos anteriores que todavía tenemos también por hacer, garantizar una conectividad significativa a todas las personas. Muchos de nuestros países todavía no tienen legislaciones de protección de datos o las tienen, pero tienen también retos fundamentales en una aplicación efectiva y todo esto más allá, por encima de las brechas y desigualdades históricas de nuestra región, que esperemos que la tecnología sirva para superar o ayudar a transformar positivamente y no a profundizar. Entonces, para empezar, quisiera llamar, creo que Luis ya está conectado con nosotros, ¿es verdad? Así es. Muy bien. Días a todos. Entonces, Luis, por la comunidad técnica, no sé si ¿se pueden verlo bien? Sí, dale. Buenos días. Quisiera empezar contigo. Como estamos empezando un poquito retrasados, quisiera pedir para que se acotara un poquito y vamos a hacer como unos 10, 12 minutos, ¿sí? De presentación. Muchas gracias. Puede empezar. Hola, gracias. Tengo preparada una presentación virtual
pero no tengo cómo compartirla. Si no, bueno, eh, lo hacemos así nomás. Am, bueno, primero que nada, agradezco al panel por la invitación. Resulta que cuando realizan esta invitación, me piden que exponga sobre la innovación de inteligencia artificial en América Latina, sus desafíos, oportunidades para el desarrollo de la inteligencia artificial, de modo que sea inclusivo, responsable y alineado con los derechos humanos en la región. Y esto encuentro que plantea una encrucijada bastante interesante, porque, bueno, si queremos alinearnos con los derechos humanos, uno se pregunta quién es el garante de esos derechos, y el garante de esos derechos es el Estado. Y en ese sentido, al Estado le cabe una responsabilidad pública, que en ese sentido encuentro que va alineado con los lineamientos de IGF, porque tiene que haber un entorno de colaboración en donde el Estado pasa a ser un actor clave porque puede participar, puede normar y en consecuencia puede hacer un fomento virtuoso de las interacciones entre los distintos actores para que esto pueda ser llevado a cabo. Y ahí cabe una responsabilidad, la responsabilidad del Estado. Por eso es importante que esto se acoja a nivel de gobierno, porque si vamos a innovar, lo que antes quisiéramos preguntarnos es, eh, ¿hemos solucionado aquello que todavía no hemos solucionado, creo yo, de modo que pueda habilitarse de forma virtuosa esta innovación? Y tenemos que recordar que tenemos varios demonios del pasado que todavía siguen presentes y que pueden acechar esta innovación. Así que le preguntamos a ChatGPT, porque los productos que estamos realizando de inteligencia artificial finalmente van a llevar a que podamos utilizar su conocimiento para nuestros servicios y nuestros fines sociales y académicos. Denme un segundito que estoy activando la presentación para me dieron permiso. Sin problemas. Eh, Ahí sí, perfecto. Entonces preguntémosle a ChatGPT, que ha sido entrenado con datos públicos, con un intenso debate, un largo debate, muy fundamentado debate, que ya está públicamente disponible y del cual creo yo que nos debiéramos hacer cargo para que pueda habilitarse esta innovación futura más adelante. Así que preguntémosle a ChatGPT, ¿qué pasa con este demonio del vendor lock-in? El vendor lock-in es la dependencia del proveedor, que ya lo conocíamos de antes. Aquí no hay nada nuevo. La innovación sería solucionar este problema. Eso sería tremendamente innovador, porque sabemos que nos presenta problemas para el Estado sobre todo, pero también para las empresas privadas, de aumentos de costos, de dependencias tecnológicas, problemas con la seguridad y privacidad de los datos, con eventualmente incumplimiento normativo, y eso produce que tengamos una pérdida de la soberanía digital, porque los haceres del Estado finalmente pueden quedar condicionados por este proveedor que nos tenga entrampados con su tecnología. Nos puede complicar la interoperabilidad con otros sistemas, con lo cual se entramparía también la innovación. Tenemos problemas que ya lo hemos visto tanto en Chile como en otros países. ¿Qué pasa cuando tenemos algún tipo de desastre, tanto climático o ambiental como informático, y tenemos que rápidamente poder levantar los servicios en otras plataformas? Si tenemos una situación de vendor lock-in, eso se dificulta o incluso hasta se imposibilita. ¿Qué pasa con las nuevas legislaciones en términos de protección de datos y en términos de ciberseguridad? Si acaso tenemos un proveedor que no cumple y que nos imposibilita a nosotros, en consecuencia, el dar cumplimiento. Hasta acá, nada nuevo, esto ya se sabe, tanto así que ChatGPT también lo sabe, y nos dice, ya está súper sabido, cuáles son las mitigaciones para el vendor lock-in, y aquí necesitamos ser muy innovadores, donde la verdadera innovación sería solucionar esta dependencia, fomentando estándares abiertos, diversificando proveedores,
teniendo acuerdos de servicio en las licitaciones, de modo que haya cláusulas de salida que faciliten y posibiliten la migración de datos, y dentro de lo posible optar por soluciones de código abierto. Entonces, esta es una historia antigua, pero que nos sigue penando y nos condiciona la innovación a futuro. ¿Cómo fue que enfrentamos este problema para no perder soberanía digital a causa del vendor lock-in? Pues conjugando esfuerzos entre la comunidad, la regulación, el Estado y los privados. En la esfera del software, este vendor lock-in venía dado en varias etapas. A nivel de sistema operativo, hubo que promover y desarrollar alternativas libres. A nivel de aplicaciones, también alternativas libres. Pero después, una vez que salimos del software, nos encontramos con los datos, con los documentos con los que estamos trabajando, que tenían determinados formatos que podían ser propietarios, dificultaban la interoperabilidad y se desarrollaron formatos abiertos, con las posibles incompatibilidades que eso pudiera haber traído. Cuando solucionamos el problema de los formatos, que todavía nunca esto está 100% solucionado, apareció el tema de la nube, donde ahora ya no importa mi sistema operativo porque hay estándares interoperables a través de la web, con lo cual podemos usar sistemas ajenos y pasamos todo a la nube, donde ahora el cómputo se realiza fuera de nuestros computadores. Nuevamente caemos dentro del mismo problema, que son nubes propietarias. Ahora ellos tienen la información, de ellos dependen las condiciones de servicio, si están disponibles o no, si nos cierran o no nos cierran, y nos podemos ver nuevamente entrampados en la migración de datos. La respuesta abierta, ¿cuál fue? Desarrollar un OpenStack que permita tener control respecto de la transmisión de los datos, dónde se almacenan, dónde se procesan. Y ahora que tenemos la posibilidad de tener nubes abiertas, aparece la inteligencia artificial con multitud de servicios y nuevamente vuelve a penar el mismo demonio antiguo del vendor lock-in, porque tenemos sistemas que son propietarios y nos preguntamos, bueno, ¿cuál vendría siendo el equivalente al open source en el mundo de la inteligencia artificial? La cosa no es tan simple como se dice, porque no es solamente si acaso los modelos de los cuales se disponga puedan ser libres, sino que hay problemas previos respecto de la adquisición de datos, del entrenamiento y finalmente después de los usos que se haga de esos modelos, de la infraestructura en donde se ejecute y de los dispositivos en los cuales se vaya a usar. Y esto vuelve a ser importante porque aparece un segundo demonio, el demonio número 2, el demonio de la brecha digital, un antiguo demonio que sigue presente y va a seguir condicionando la innovación, porque eh, la innovación que tendríamos que estar haciendo es seguir solucionando el demonio de la brecha digital, que tiene varias etapas o varias cualidades o niveles. Está un primer nivel de brecha que es la brecha de acceso, que es la gente que no tiene conexión a Internet, ya sea porque simplemente no hay, o porque es inestable, o porque es muy lenta, porque es muy cara, o no tiene dispositivos para poder acceder, tiene que pedirlos prestados. Hay una segunda etapa de habilidades digitales, que teniendo el dispositivo y la conexión, no sé usarlo. ¿Cómo se educa a la gente para que aprenda a usarlo? ¿Cuáles son los fines para los cuales se usa? Simplemente para estar haciendo scroll infinito por redes sociales, ver gatitos, o educarse, emplearse, emprender, trabajar. ¿Qué pasa con la brecha en la calidad de uso? Si se puede acceder a contenido relevante o simplemente a contenido basura. Tenemos problemas de alfabetización digital crítica. Hoy lo sabemos, las estafas en línea están a pedir de boca. Tenemos toda una población mayor y ahora pronto también una población menor, que hay todo un cambio ahí entre las viejas costumbres de los que usábamos web con las nuevas generaciones que usan aplicaciones dedicadas y que ahora vuelven a ser susceptibles al phishing de los cuales los mayores han sabido cuidarse mejor. Y brechas de impacto, que son desigualdades en los beneficios económicos, el acceso a servicios públicos y derechos que pudieran prestarse a través de vías digitales y ante las cuales determinados ciudadanos pudieran quedar relegados. Y eso termina finalmente atentando contra el derecho a la participación en la vida cívica y política. Este también es un tema súper antiguo, súper conocido. ChatGPT lo sabe porque usamos la inteligencia artificial, así que le pedimos asesoría en eso. Y las estrategias para solucionarlo también son conocidas.
Hay que hacer inversiones en infraestructura, hay que habilitar digitalmente a la población, enseñar los usos productivos de la tecnología, tener cuidados con temas de la privacidad y la ciberseguridad y promover el acceso equitativo a la población a contenido de calidad. Entonces, ¿cuál es el fenómeno emergente que ahora, que es el demonio número 3? Donde ahora los problemas propios que son de la inteligencia artificial, los sabidos, que los sesgos, el entrenamiento, los datos, cómo eso se interrelaciona con los antiguos demonios del vendor lock-in y la brecha digital, de modo que mutuamente se amplifiquen. Y eso es un desafío para el Estado, para las sociedades, y que eso va a condicionar nuestro desarrollo y nuestras innovaciones. Y esta quizás, después de esta larga introducción, ahora podemos ver cómo esto se interrelaciona. Tenemos el problema de que para entrenar una inteligencia artificial se requiere una recopilación masiva de datos de entrenamiento. Nos preguntamos, esto bajo la perspectiva del vendor lock-in, bajo la perspectiva de la brecha digital, ¿quién posee esos datos? ¿Quién puede obtenerlos y cómo? ¿De dónde se obtienen los datos? ¿Con qué permisos se obtienen? ¿Quién puede almacenarlos? Porque son francamente masivos. ¿Dónde los vamos a almacenar? ¿En qué formato para interoperar? ¿Y cuáles van a ser los sesgos de esos datos? Nos encontramos con el problema de la inteligencia artificial, del entrenamiento que se haga del modelo a partir de esos datos, y vamos a generar unos modelos que el entrenamiento es masivo en cómputo. Pregunta, ¿quién sabe cómo hacerlo? ¿Tenemos los datos para poder hacer esos entrenamientos? ¿Quién dispone del cómputo necesario? Esto requiere granjas de servidores con gran capacidad de cómputo, pero también la energía. Hoy día sabemos que la inteligencia artificial requiere consumos de energía bastante más altos que ciertas aplicaciones habituales, y al punto que se ha llegado a tener incluso centrales nucleares que pudieran abastecer este servicio. ¿Qué pasa con el agua? Porque hay que refrigerarlo, ¿cierto? ¿Qué pasa en países como Chile, por ejemplo, que tenemos una crisis hídrica brutal, en donde la principal forma más eficiente energéticamente de refrigerar los data centers es con agua? Están apareciendo alternativas con aire, que son menos eficientes, consumen más energía porque no está habiendo agua. ¿Con qué algoritmo y con qué características de esos algoritmos se va a realizar el entrenamiento? ¿Cómo vamos a evaluar después la aptitud del modelo que se está entrenando y de los algoritmos utilizados para la necesidad pública del Estado de ser garante de estos derechos? ¿Qué va a pasar con los otros si tenemos un proveedor privado que hace este entrenamiento? Hola, Luis. ¿Podrá hacer otros usos Solo para privados que de vaya datos que son concluyendo. públicos? ¿Y quién va a asumir el costo de actualización y eventualmente reentrenamiento? Y una vez que tengamos el modelo entrenado, a la luz nuevamente del vendor lock-in y de la brecha digital, ¿quién lo va a almacenar? ¿En qué formato se va a almacenar este modelo ya entrenado? ¿Quién va a poder usarlo? ¿Quién va a poder disponer de él y decir cuáles van a ser sus usos? ¿En qué dispositivos lo vamos a usar? Porque acá, ¿qué pasa con la gente que tenga dispositivos de baja gama? Hay distintas formas de utilizar estos modelos. Hay algunos que se pueden cargar en el dispositivo, hay otros en los cuales el dispositivo es simplemente un walkie-talkie, mientras que el cómputo se realiza en los servicios centrales. ¿Quién va a poder analizar este modelo entrenado? ¿Quién lo va a poder optimizar para evaluar sus sesgos y de modo que podamos evaluar su aptitud para la necesidad pública que queramos cumplir? Y cuando llega el momento de usar el modelo, ¿quién va a poder usarlo? ¿Toda la ciudadanía? ¿Algunos? ¿Dónde se va a realizar el cómputo? Lo que decía anteriormente, ¿en los dispositivos personales o en la nube? ¿Quién va a tener la gobernanza sobre los datos de uso? Porque al entregarle datos para que sean procesados, si son procesados en la nube, hay un tema de gobernanza de datos. Caemos en el viejo tema de la gobernanza de datos. ¿Qué pasa con la privacidad de esos datos, la transnacionalidad y la extraterritorialidad de las leyes? Y cómo se va a poder reutilizar esa información para nuevos entrenamientos, eventualmente. Hay versiones gratuitas de inteligencia artificial que cuando uno las usa, concede el derecho, si es que acaso tuviéramos potestad para ello, para hacer entrenamiento de los modelos con esos usos. ¿Quiénes van a quedar en consecuencia entonces imposibilitados de usarlo? ¿Qué va a pasar con los usos abusivos, la ciberseguridad, la filtración de datos privados que puede ocurrir a partir de los entrenamientos y cómo esto se va a integrar con otros sistemas?
Problema en inteligencia artificial, las responsabilidades personales, funcionarias, políticas y sociales. Una cosa es que la máquina nos asista, pero las responsabilidades últimas son de las personas. Hay personas responsables de lo que para cualquier tecnología, para cualquier herramienta que utilicemos, somos las personas las responsables de su uso. ¿Qué pasa con los funcionarios públicos cuando usamos sistemas de estas características? ¿Qué va a pasar con los gobernantes, que son los responsables cuando fomenten, por ejemplo, todos estos sistemas que hay de vigilancia, reconocimiento facial, pueden ser muy mal utilizados también, no solamente bien utilizados? Y esto trae consecuencias sociales. ¿Quién va a supervisar los resultados de los procesos asistidos por la inteligencia artificial? Tiene que haber ahí una responsabilidad, una cadena, una jerarquía de responsabilidades. ¿Quién va a estar auditando esto? Para que podamos saber que cuando hay una decisión tomada por una inteligencia artificial, ¿en base a qué se tomó esa decisión? La versión del modelo, las semillas aleatorias utilizadas, cuáles fueron las entradas utilizadas, y a quién siempre hay que beneficiar, a quién beneficia y a quién perjudica. Entonces esto genera una brecha, una nueva dimensión de la brecha digital, que es una brecha inducida por inteligencia artificial. Siempre que se use inteligencia artificial, tenemos que entender que va a haber beneficiados y va a haber perjudicados. Hay que saber quiénes son. ¿Quién va a asumir la responsabilidad por las alucinaciones y los sesgos de los modelos que utilicemos en inteligencia artificial? Siempre tenemos que evaluar cuáles van a ser los usuarios que de verdad lo van a poder usar y quiénes van a estar impedidos de poder usarla. De modo que podamos tener conciencia respecto a si la ciudadanía va o no a estar en condiciones de poder realizar un ejercicio efectivo de sus derechos. Entonces, hay que mezclar las mitigaciones de vendor lock-in con las mitigaciones de la brecha en inteligencia artificial y con las mitigaciones conocidas para los problemas de inteligencia artificial propiamente tal. Así que siempre tendremos que tener en cuenta que haya que fomentar inteligencias artificiales basadas en estándares abiertos, con tecnologías interoperables que permitan cambiar de proveedor, que la solución de inteligencia artificial sea de código abierto, o si no, construir capacidades internas para desarrollar y mantener modelos que sean propios. Implementar cláusulas de transparencia y auditabilidad en los contratos con los servicios de inteligencia artificial, los accesos a los algoritmos, a los datos de entrenamiento para poder monitorearlo y auditarlo, establecer cláusulas de portabilidad de datos para poder transferirlos y utilizarlos en sistemas que puedan ser independientes del proveedor original. Tendremos que invertir en capacitación para gestionar soluciones de inteligencia artificial en el sector público, y cuidar siempre la independencia tecnológica y la soberanía digital. Entonces, respondiendo la convocatoria original respecto de la innovación en inteligencia artificial, el desafío que tenemos es que si esta innovación termina resultando desatendida del sentido y del deber público, las innovaciones en inteligencia artificial van a tener un altísimo riesgo natural de empeorar las condiciones sociales en vez de mejorarlas. Y al haber un deber, en este caso el Estado, un deber de garantizar los derechos, la omisión respecto de este cuidado es una negligencia, y el consecuente empeoramiento que se va a derivar de esa negligencia es un empeoramiento que va a ser artificial, no natural. Hay que tener mucho ojo con la naturalización de las malas consecuencias sobre cuestiones respecto de las que sí tenemos injerencia y capacidad de decisión. Las cosas no resultan mal porque sí, cuando tenemos el deber de garantizar y de observar el debido buen resultado. Entonces, para innovar en la regulación que proteja los intereses ciudadanos y derechos humanos, todavía necesitamos y siempre vamos a tener que mantener presente una ética pública y una inteligencia natural. Así que eso es lo Muchas que tengo gracias. para plantear como materia de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por su contribución. Espero que siga con nosotros remotamente y seguimos aquí con nuestra discusión. Y quisiera llamar a Paola Vargas para que sigamos el debate y preguntarle cómo ve el rol del sector privado frente a los desafíos y oportunidades que tenemos en nuestra región con relación respecto de la innovación en la inteligencia artificial, especialmente una innovación que pueda de hecho servir a todos, y cómo ve también, teniendo en cuenta iniciativas y discusiones regulatorias, balance entre estas iniciativas de fomento al desarrollo inclusivo de la IA en América Latina.
Gracias, Veridiana, buenos días. Bueno, gracias al comité organizador por invitarme, gracias a los copanelistas y realmente me gusta la ubicación en el panel yo no había escuchado la presentación de Luis, no sabía cuál era su enfoque, pero me parece que es oportuna para mostrar cómo él plantea un montón de temas centrales en las discusiones éticas y regulatorias de inteligencia artificial. Y desde mi perspectiva, sector privado, una empresa con servicios específicos, cómo eso se ha ido llevando a la práctica, ¿no? Cómo el resultado de todas esas discusiones que aún continúan se ha trasladado a decisiones y a iniciativas y a procesos y la implementación de mecanismos internos para ir abordando estas cuestiones, porque claramente como plantea la pregunta que me hace Veridiana de, bueno, la tecnología tiene que servir a todos, claramente la tecnología tiene que servir a la sociedad y no a la inversa. ¿Y cómo hacemos para compatibilizar desafíos y oportunidades de este tipo de tecnologías? Es con una innovación responsable, con una aproximación de innovación responsable. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, eso puede tomar diferentes formas, digamos. Y Meta, si me permiten empezar con esta introducción de ¿cuál es el contexto desde el que hablamos de esto? Es una compañía que hace inteligencia artificial desde el año 2006. Desde que nosotros tenemos nuestro feed en Facebook, eso es inteligencia artificial. Las recomendaciones, nuestro sistema de rating y recomendaciones es inteligencia artificial. Nuestro modelo de negocios es inteligencia artificial, la publicidad personalizada, la integridad de la plataforma. Nosotros no podríamos hacer moderación de contenido y intentar excluir contenido dañoso a la escala de la cantidad de contenidos que tiene Meta, si no tuviésemos sistemas apoyados por inteligencia artificial. Y más recientemente, el desarrollo de inteligencia artificial generativa, que tiene como dos vertientes, diría. Por un lado, el uso de inteligencia artificial generativa para productos propios, por ejemplo, el asistente de Meta AI o otros servicios que hemos lanzado, pero también quiero tomar algo en lo que Luis hizo mucho foco, que es los modelos fundacionales y la importancia del código abierto. Porque eso es algo tal vez muy distintivo de Meta, no de ahora, desde hace mucho tiempo, desde que se estableció FAIR, que es nuestro instituto de research. Meta ha puesto a disposición open source decenas de modelos, pero particularmente tal vez los que siguen esta discusión, más recientemente los modelos Llama, porque Llama es un modelo fundacional de código abierto que está a la altura de los modelos más desarrollados de código cerrado. Y esta fue una decisión deliberada que tiene que ver, no enteramente altruista, claramente hay un beneficio para Meta en materia de seguridad y demás, de poner el código abierto, pero también una decisión que tiene que ver con permitir el desarrollo de oportunidades en materia de salud, en materia de educación, en materia de desarrollo económico, de emprendimientos que se basan en estos modelos fundacionales y después ellos hacen sus propios desarrollos locales basados en esta tecnología que es difícil y costosa de desarrollar. Y algo que decía Luis, el desarrollo de modelos como Llama en distintos tamaños permite una cuestión de accesibilidad que tiene que ver con poder usarlo con distintos niveles de capacidad computacional. Entonces, eso es lo que ha estado haciendo la compañía en los últimos tiempos y durante todos esos procesos, desde que empezamos con nuestra inteligencia artificial tradicional, digamos, hasta ahora, la aproximación responsable a esa innovación se basa internamente en una serie de pilares, nosotros los llamamos así, que guían este desarrollo y que son privacidad, seguridad, transparencia, equidad y accountability. En cada uno de ellos hay ejemplos, pero no me quiero extender tanto, de algunos voy a hablar.
Es importante para nosotros también tener en cuenta que creemos que ninguna compañía por sí sola puede responder todas estas preguntas que hacía Luis, que tiene que haber un enfoque necesariamente colaborativo. Y eso también se ha reflejado en nuestro reporte anual de derechos humanos. Si no han tenido la oportunidad de leerlo, creo que puede ser interesante porque tiene todo un capítulo, que de hecho es el primer capítulo, dedicado a inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está incluida dentro de nuestras políticas de derechos humanos corporativas. Después les puedo contar un poco más de otras actividades con marcos de derechos humanos, pero estas políticas de derechos humanos corporativas reconocen la importancia del trabajo de la OSD, de la OCDE en inteligencia artificial, que ha sido adoptado y apoyado por el G20, digamos. Entonces, como que la colaboración en marcos globales, en cierta forma. Quiero hablar un poquito de cuál ha sido esta aproximación en la región, que es lo que vos me preguntabas. Y que veo acá muchos colegas y caras conocidas con los que hemos ido trabajando esto, no hace un año cuando el tema se volvió popular, sino hace muchos años cuando empezamos a tener estas discusiones. Y una actitud que creemos es clave para esta aproximación responsable en la innovación es conectarse con el resto del ecosistema y escuchar. Esto que yo decía, no hay una compañía que pueda tener todas las respuestas. Esa ha sido la actitud, de escuchar. Y de nuevo, eso se implementa de distintas formas. Una, por ejemplo, Isso que me pode ser toca a mí... implementado de diferentes maneiras. Estuvo muy bien traducido. Es exactamente lo que dije. Eso se implementa de distintas formas. Por ejemplo, una que me toca a mí, está dentro de mi área, es el grupo de expertos de privacidad de América Latina. Muchas organizaciones que están acá participan. Es un grupo con el que nos reunimos aproximadamente cada 2 meses, donde nosotros les presentamos producto no lanzado. Digamos, eso es algo bastante inusual en algunas compañías, pero esto nos sirve para obtener feedback temprano de cuál es el entendimiento de la sociedad civil y la academia respecto a esos productos y cuáles son las oportunidades de mejora que ellos ven en términos de protección de la privacidad. Eso es algo que lo hacemos desde hace muchos años. En materia de, yo les contaba del LAMA, en materia de inteligencia artificial generativa, recientemente anunciamos los LAMA Impact Innovation Awards y organizaciones de la sociedad civil de América Latina que están usando LAMA recibieron el premio. No sé si está Hiperderecho aquí, Hiperderecho, felicitaciones, recibieron el premio, que es una colaboración económica para que puedan llevar adelante ese proyecto. Un proyecto fascinante en Brasil que se llama No Harm, que tiene que ver con mejoras en los procesos de salud, una organización en México. Esto ha sido global. Es súper interesante ver cómo esto se va utilizando para proyectos de impacto social alrededor del mundo y cómo lo utilizan distintas regiones del mundo. Bueno, con académicos y sociedad civil de América Latina, cuando anunciamos nuestro camino al metaverso, lo primero que hicimos fue hacer apoyos para temas críticos y, por ejemplo, hay uno que no sé si está publicado, pero lo voy a mencionar así por arriba, por las dudas que aún no esté publicado, que hizo TEDIC sobre género y diversidad en el metaverso. El metaverso al final tiene una raigambre de inteligencia artificial. Entonces, era importante todas esas discusiones que se hicieron hace un par de años, son relevantes para este contexto de inteligencia artificial generativa, y la veo a Fer porque creo que si hubo un proyecto del CETIS, si hubo un proyecto pionero, fue Guía AI, que produjo creo que más de una docena de papers hace ya desde 5 años, 4,
de diversos temas relacionados con inteligencia artificial, research totalmente independiente. Esa es la voz de la región en las discusiones globales, esa es la contribución que el sector privado, y en este caso Meta, tiene el compromiso de hacer para tener una voz en la región que va directamente a influir los procesos centrales en una compañía multinacional y global como la nuestra. Para cerrar, yendo a la materia regulatoria, la realidad es que para el sector privado, sean empresas, podríamos decir, nativas de inteligencia artificial como Meta, sean startups que están empezando a desarrollar inteligencia artificial o empresas que están incorporando procesos de inteligencia artificial, la realidad es que la consistencia en estándares globales es importante, porque lo opuesto a esa consistencia es la fragmentación y es muy difícil operar o pensar en desarrollos de productos que en general tienen la vocación de ser globales en un contexto de estándares fragmentados. En ese sentido, hay muchísimos foros internacionales en los que se está discutiendo, pero obviamente los relevantes, Naciones Unidas tiene una resolución que sacó este año en la Asamblea General, que Meta apoyó públicamente, la OECD, G20, G7, las reuniones ministeriales en América Latina y del Caribe que están llevando a cabo también una agenda importante, UNESCO. Nosotros hemos participado en algunos de esos procesos. Puede leer solo, pues no quiero leer mal el nombre, el proyecto BTEC Project de AI generativa con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hemos también interactuado con UNESCO y en esta aproximación colaborativa nosotros somos miembros fundadores de la AI Alliance, Partnership en AI, que ha desarrollado marcos importantes de datos sintéticos, de cómo implementar de forma segura foundational models. Mi colega Gretchen está aquí presente, ella es nuestra experta en provenance y es quien ha adherido y está en el Steering Committee para los estándares C2PA, precisamente para detectar contenido generado por inteligencia artificial. Bueno, hay muchísimos otros. No quiero dejar de nombrar OpenLoop. OpenLoop fue un proyecto pionero para generar evidencia antes de regular. Lo hicimos en América Latina, en México, Brasil y Uruguay, en colaboración con expertos, con la observación de las autoridades de datos personales, y fueron proyectos en los que empresas chiquitas, medianas, grandes, testearon potencial regulación para entender el impacto regulatorio, de nuevo, cómo regular basado en evidencia. En Uruguay se hizo con Privacy Enhancing Technologies, que es uno de los temas de los que todos hablamos para hablar de mitigaciones en relación a la privacidad. Para cerrar, proyectos regulatorios en la región, creo que hay múltiples proyectos de ley en cada país de la región para intentar regular inteligencia artificial. Y son muy diversos entre sí. Vienen de miradas diferentes, vienen de miradas de fomento o vienen de miradas restrictivas, digamos, restrictivas en función del riesgo, digamos, de una mirada de mitigar riesgos. Y ahí es, volviendo al punto de la pregunta, donde se necesita un balance. Y el balance se tiene que dar en temas muy concretos, desde la definición de lo que se quiere regular hasta la aproximación al riesgo, si va a ser un risk-based approach o no. Algo de lo que habló Luis, la responsabilidad, digamos, si hay una intención de fomento, ¿quién va a ser responsable por cada cosa? Es difícil pensar en una responsabilidad donde todos son responsables por todo. Y no debemos olvidar que ya hay regulación vigente. En mi área hay regulación de datos personales en casi todos los países de la región. Finalmente Chile está en la última instancia de su ley de datos personales después de una larga discusión. Pero estas leyes que son claves, inteligencia artificial es datos, no necesariamente personales, pero en gran parte tiene que tener una interpretación que dialogue con los objetivos de la inteligencia artificial. Y eso es lo que estamos viendo también un poco en Europa. No es una cuestión de lo que dice la ley, es una cuestión de cómo se interpreta la ley. Las interpretaciones que llevan a fragmentación, que son muy restrictivas, bueno,
acortan, digamos, el espacio de innovación. Entonces, cómo innovar responsablemente también tiene que ver con el marco que dejan las regulaciones para hacer ese tipo de innovación. Así que voy a cerrar ahora, después si hay un tempito, vuelvo a un tema que se mencionó, que es también el tema ambiental, que tiene que ver con el desarrollo de derechos humanos y también es interesante. Paso un anuncio. Para los interesados en los Lama Grants y Lama Impact Awards, hasta el 1 de diciembre pueden aplicar. Si entran a la página, ahí pueden ver las condiciones. Gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, entonces seguimos ahora con Rodrigo Goñi del Parlamento del Uruguay y desde su perspectiva de gobierno y de su experiencia también como parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo en gestiones anteriores, quisiera preguntarle sobre su percepción sobre el rol de los gobiernos de la región como impulsor del desarrollo de la IA desde nuestras realidades, así también como regulador y garantizador de derechos en este contexto, incluyendo los retos que plantea al medio ambiente. Bueno, en esta transición digital y ahora de coevolución con la inteligencia artificial, todos nos tenemos que preguntar qué rol van a cumplir los parlamentos. Se habla mucho de gobierno. Gobierno no implica necesariamente democracia. Gobierno no implica necesariamente democracia. Entonces, toda esta transición digital que nos maravilla, toda esta coevolución, o por lo menos por ahora planteada coevolución con la inteligencia artificial, que nos maravilla, tenemos que definir qué espacio le vamos a dar a los parlamentos. ¿Por qué? Porque si los parlamentos no tienen el suficiente espacio, esa transición no va a ser democrática. Y entonces todos nos haremos responsables de que vayamos a un mundo en el corto plazo no democrático. Y entonces cada uno después o todas las sociedades asumirán sus consecuencias. Por supuesto que uno reivindica el lugar que está. Yo estoy en el Parlamento, he sido reelecto hace 10 días, por 5 años más, porque estoy convencido de que para que esta transición tan maravillosa y tan de cambio de era sea democrática y podamos seguir teniendo democracia, que generalmente solo se valora cuando se pierde, después que se pierde estamos con todos los problemas que se tienen cuando se pierde la democracia. Entonces, mi comentario, mi aporte, mi reflexión es: en esta transición tendemos generalmente a menospreciar y despreciar el rol de los parlamentos. Los parlamentos solo sirven para frenar, los parlamentos son unos dinosaurios, los parlamentos cuanto más lejos lo tengamos mejor. Y yo digo, puede ser, pero esa transición no será democrática. Porque está muy bien, y yo siempre escucho las 4 hélices, gobierno, empresa, sociedad civil y academia, pero gobierno puede no incluir, y de hecho tenemos grandes países, grandes potencias, grandes líderes en lo tecnológico, que sus parlamentos no son democráticos, por lo menos como los entendemos nosotros. Entonces, ¿cuál es el desafío? Yo ayer en una reunión en la CEPAL decía, hay algunos mitos también, ¿no? Es decir, bueno, innovación es incompatible con la regulación. Disparate. No es así.
La innovación, para que sea sostenible, necesita certezas. Si no, corre otro tipo de riesgos. Incluso riesgos que tienen que ver con los riesgos democráticos. Por eso, mi invitación o mi reflexión hoy es: hay que darle lugar a los parlamentos. Y cuando digo hay que darle lugar a los parlamentos, digo a las izquierdas, a las derechas, que capaz que la tecnología las empieza a reducir esas diferencias, pero las diferentes representaciones que tiene la sociedad están, la auténtica, la legítima, la integral, la que mira hacia dónde queremos caminar, eso se sigue haciendo en los parlamentos. Por lo menos en los sistemas democráticos, esa orientación, y yendo al punto, la orientación de, bueno, hacia dónde queremos ir, cuánto estamos dispuestos a sacrificar para, por ejemplo, tener una mayor innovación. Acá, bueno, hay mucha gente joven, pero los más veteranos como yo, nos hemos llenado la boca durante los últimos 30 años con los derechos humanos. Y cuando se perdieron las democracias, el arrase con los derechos humanos, y entonces volvimos a decir los derechos humanos fundamentales. Bueno, nadie desconoce que determinados procesos ponen en riesgo derechos humanos fundamentales. Luis decía al comienzo, bueno, los estados tienen el deber de garantizar su protección. Bueno, que yo sepa hasta ahora, la única forma de garantizar la protección básicamente es por ley. La ética está muy bien, yo soy un fanático, el que quiera mirar lo que yo he hecho en nuestros 15 años de Parlamento, la ética, la bioética, que es, también hay que desempolvarla ahora, porque los desarrollos de inteligencia artificial revitalizan todo el espacio de la bioética, ya no la bioética tradicional, eutanasia, aborto, no, ya ahora es la bioética provocada y desafiada por la inteligencia artificial. Yo estoy luchando para que el Parlamento uruguayo tenga el espacio de bioética, necesaria reflexión para poder orientar la regulación de todos estos temas. Bueno, la ética está muy bien y bueno, en el Congreso chileno hace 2 días me decían, había una desarrolladora tecnológica que decía, ¿y qué quieren decir con altos estándares éticos? Bueno, que yo sepa, los estándares éticos, la humanidad después de grandes desastres, hace 60 años, fijó estándares éticos. ¿Qué es el respeto a la dignidad humana? Bueno, todo eso, el garante es los parlamentos, elegidos democráticamente cada 5 años, que podemos decir, bueno, yo quiero tal o cual parlamentario que vaya por aquí o para allá. Pero, termino. Démosle espacio a los parlamentos en toda esta discusión. Nos conviene a todos, y además es lo más democrático, pero además nos conviene a todos. Y como me gusta reclamarles a las empresas tecnológicas y a la academia, mucho se habla de la alfabetización digital, la alfabetización en inteligencia artificial. Están en todos los planes, en todas las estrategias nacionales. No se olviden de alfabetizar, y lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, a los parlamentos. Hay que alfabetizar en digital y en inteligencia artificial a los parlamentos para que puedan después estas regulaciones que son inexorables. Cuando uno ve todas las áreas que están impactadas por la inteligencia artificial, pongo 2, salud y educación. ¿Alguien puede pensar que las sociedades pueden resignar, regular estas tecnologías, el uso de estas tecnologías en la educación de nuestros niños? Bueno, ya sería resignar a muchas cosas. Entonces, nada, mi invitación es a incluir a los parlamentos en esta discusión, porque
como decía, prestigioso desarrollador tecnológico, si no se hace, las cosas pueden salir muy mal. Una invitación muy clara, diputado. Creo que ha sido un mensaje clave que nos ha pasado. Y muy bien. Entonces, ahora invito a la discusión a Juan Manuel García, que es de Derechos Digitales, y le pregunto cómo ve los retos y las oportunidades para la inclusión y la garantía de derechos en este contexto y el rol que juega el involucramiento de la sociedad civil en asegurar una innovación de la IA que efectivamente pueda servir a todos y todes, teniendo en cuenta también la investigación que han hecho desde Derechos Digitales sobre el uso de la inteligencia artificial en la función pública en América Latina. Muchas gracias, Veriana. Bueno, un gusto participar desde Derechos Digitales de este foro con los colegas y bueno, poder conversar también con todos ustedes durante estos 2 días. Y bueno, para responder a esta pregunta de Veriana, creo que el primer punto que tenemos que destacar es, bueno, qué información tenemos acerca del uso de inteligencia artificial por parte del Estado, que es un poco lo que quisimos investigar desde Derechos Digitales, con una investigación, un proyecto grande que tiene lugar ya hace casi 6 años, desde 2019, que se llama Inteligencia Artificial e Inclusión, donde lo que buscábamos saber justamente era cómo está usando el Estado de inteligencia artificial, un poco, bueno, también respecto de, retomando un poco los problemas que mencionaba recién el diputado Boni, para tratar de entender en qué áreas se está usando, quiénes son efectivamente los que están implementando esas tecnologías, de qué manera. Y lo primero que encontramos es que había muy poca información sobre el tema. Entonces, lo que buscamos hacer desde el primer momento con este proyecto es tratar de aportar evidencia y por eso desarrollamos una serie de estudios de caso. Pero primero quiero decir por qué es importante, ¿no? Insisto, retomando un poco los comentarios de mis colegas. El Estado en América Latina tiene un rol muy importante en la provisión de servicios, en el acceso a derechos como acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la justicia. Entonces el hecho de comenzar paulatinamente a implementar tecnologías de inteligencia artificial en el marco de la provisión de estos servicios y del ejercicio de estos derechos para los ciudadanos, se plantean algunos desafíos, ¿no? Justamente porque a la hora de usar los datos en los que se basan los procesos de las inteligencias artificiales, de machine learning, de procesamiento del lenguaje natural, detrás de cada uno de esos datos hay personas efectivamente, ¿no? Cuando el Estado está en el centro. Entonces, bueno, son personas que quieren acceder a educación, son personas que quieren encontrar un empleo, por ejemplo, en las políticas de intermediación laboral, donde se está usando en la actualidad inteligencia artificial, por ejemplo, en Paraguay, o personas que quieren acceder a algún tipo de beneficio, como pasó en Chile con un sistema de beneficios en el marco de la pandemia, donde también se usaba inteligencia artificial. Entonces, bueno, los desafíos a la hora, y los riesgos, ¿no? También a la hora de la implementación de tecnologías, de este tipo de tecnologías en el Estado, tienen sus implicancias que es necesario atender. Lo que buscamos hacer fue tratar de decir, bueno, ¿cómo analizamos esto? ¿Cuáles son, para tratar de entender cuáles son los riesgos potenciales? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Cuáles son los factores que están involucrados en esto? Porque consideramos que no alcanza con el análisis de la tecnología solamente, ¿no? de los algoritmos y de los artefactos basados en inteligencia artificial, que muchas veces son incorporados como si fuera un enlatado, digamos, por parte de los estados, a partir de la provisión de servicios del sector privado o incluso de desarrollos internos del Estado. No alcanza con conocer solamente, insisto, ese dispositivo tecnológico, sino es necesario conocer otras dimensiones. Es un poco más amplio lo que necesitamos entender para conocer cuáles son los impactos potenciales. Entonces, con estos estudios de caso, que ya llevamos 10 estudios de caso en toda América Latina, en 7 países de toda la región, quiero decir, lo que buscamos conocer fue, por un lado,
el factor contextual, ¿no? Por un lado, temas de contexto demográfico, incluso quiénes son los que habitan ese sector, esa ciudad o incluso ese país. Lo que mencionaba Luis al principio también, que es hiperrelevante, que tiene que ver con temas de conectividad, porque así como empiezan a surgir problemas asociados al uso de inteligencia artificial, hay otras problemáticas persistentes, ¿no? Que vienen ya de larga data, como la brecha de acceso, pero también las brechas de habilidades, la brecha de impacto que mencionaba Luis, que tiene mucho más que ver justamente con la provisión de este tipo de servicios por parte del Estado, y que hay personas que pueden quedar afuera del acceso a estos beneficios, justamente por alguna de estas brechas persistentes. Otro factor que analizamos y que consideramos relevante es el factor normativo, retomando lo que bien definía el diputado Boni. Es necesario disponer de normativas que traten de garantizar que los derechos de los ciudadanos van a ser respetados a la hora de que sean procesados sus datos con inteligencia artificial, y ahí entra ya un entramado de normativa que tiene que ver, por ejemplo, con la protección de los datos personales, con la provisión de leyes de acceso a la información pública que garanticen que los ciudadanos puedan acceder a información acerca de cómo se está implementando esa tecnología, quiénes la desarrollan, y también, obviamente, leyes específicas que regulen la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial puntualmente en el Estado, pero también desde todos los sectores de la sociedad. Eso por un lado, ¿no? En términos contextuales. Por otro lado, algo tan importante como conocer el dispositivo tecnológico es conocer los datos en los que se basa esa inteligencia artificial. Por un lado, cómo fue entrenada esa inteligencia artificial, porque como sabemos, hay grandes desarrollos tecnológicos que surgen en el extranjero y que muchas veces son entrenados con datos que no representan necesariamente las realidades y las diversidades de América Latina. Entonces, bueno, ¿cómo fue entrenada esa inteligencia artificial? Y por otro lado, ¿qué datos usa efectivamente? Hay una problemática también persistente que mencionaba Luis al principio también, que tiene que ver con las prácticas de gobernanza de datos y de uso de datos y de producción de datos por parte del Estado no necesariamente son las mejores, y hay también una brecha de capacidades, así como mencionaban las brechas en la sociedad. Bueno, los integrantes, los trabajadores estatales que trabajan con la implementación de este tipo de tecnologías también son las personas que viven en estas sociedades y también tienen una brecha de capacitación, por ejemplo, en estos temas. Y al Estado le cuesta mucho también retener ese tipo de recursos y son tecnologías que contratarlas cuesta muy caro. Entonces, bueno, ahí ya también se plantea un dilema, ¿no? En la calidad de esos datos, en cómo se contratan estas tecnologías y qué características tienen. Y por último, el tercer factor, además del dispositivo tecnológico, que también lo analizamos en los estudios de caso, pero el quinto factor que analizamos tiene que ver con la gobernanza interna de estas tecnologías, también un poco retomando lo que mencionaba Luis al principio, que fue una experiencia muy interesante desde Niki, desde su perspectiva técnica, pero los estados implementan tecnologías en áreas muy diversas, que les mencionaba, en temas de educación, en temas de seguridad, en temas de acceso a la justicia. Entonces, es necesario entender cómo funciona dentro del Estado la implementación de esas tecnologías. ¿Es un área específica dentro de, por ejemplo, en temas de educación? ¿Es un área del Ministerio de Educación? ¿Es un área específica que trabaja con la temática? ¿O es un área del Estado que trabaja más desde el sector técnico y simplemente provee servicios a esa área de competencia? ¿O el Estado contrata directamente a una empresa del sector privado que es la encargada de la provisión de esos servicios y el Estado tiene menor injerencia en esto? Todos estos temas son hiperrelevantes porque de alguna manera el Estado delega la toma de decisión en mayor o menor medida, ¿no? Realmente lo que vimos, no se le da mayor autonomía a la inteligencia artificial en estos casos, pero sí se le da un rol preponderante a la hora de poder definir áreas ¿cómo se dice? Prioritarias, para poder atacar determinada problemática u otra o trabajar sobre determinada área u otra. Entonces, bueno, justamente todo lo que buscamos analizar con estos estudios de caso fue eso, ¿no? ¿Cuáles son esos factores para poder analizar todo esto? Entonces, ya podemos hablar de algunos resultados que encontramos. El primero y el más básico de todos quizás es este que les mencionaba, que efectivamente quizás es algo que no parece una verdad de perogrullo, sino que es algo que a nosotros nos sorprendió, es que
se está implementando en áreas muy diversas de la función pública, el uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, también está, si bien no lo investigamos en los estudios de caso, también desde Derechos Digitales participamos en el acompañamiento de una organización de la Ciudad de Buenos Aires que se llama el Observatorio de Derecho Informático Argentino en el acceso a la información pública, en un proceso también que después fue un poco avanzó hacia el pedido de inconstitucionalidad del uso de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires para temas de seguridad. Temas de educación, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, en México, trabajamos con un sistema que se llama el SATPE, que lo que trata de hacer es generar alertas tempranas que traten de predecir el abandono escolar de estudiantes. Trabajamos, como les decía, en Chile, por ejemplo, hay un sistema también que se llama Alerta Liniers, que lo que buscaba era predecir qué posibilidades había de que niños, niñas y adolescentes sufran algún tipo de vulneración. Entonces, se están implementando en la actualidad en áreas muy sensibles, ¿no? de todo tipo de áreas del Estado. En Colombia, por ejemplo, también, tanto en el Tribunal Superior como en la Fiscalía se están usando sistemas de inteligencia artificial para la gestión de expedientes judiciales en lo penal. Entonces, bueno, ese es el primer resultado que quiero manifestar y que quiero transmitir. O sea, se está usando en la actualidad ya, con todos los problemas que venimos hablando que tiene el Estado de tratamiento de datos, de falta de recursos tecnológicos, de falta de recursos humanos que puedan generar la gestión de ese tipo de sistemas, se están implementando en ese contexto sistemas de inteligencia artificial. El segundo resultado que quiero comentarles tiene que ver con que hay una falta de acceso a la información muy grande. Hay falta de información sobre el tema. No sé si alguno de ustedes intentó encontrar información sobre cómo el Estado en América Latina está usando estos sistemas y realmente es muy difícil acceder. Nosotros tuvimos que hacer mapeos que llevaron mucho tiempo, donde nos pusimos en contacto con contactos en los distintos gobiernos, donde buscamos información a través de fuentes abiertas y realmente nos costó muchísimo encontrar información porque no se publica muchas veces. Quizás hay un servicio que incluye uso de inteligencia artificial y no necesariamente los estados publican esa información. Y a la hora de desarrollar, siguiendo con temas de acceso a la información, a la hora de desarrollar los estudios de caso, nosotros trabajamos con consultores en cada país con los que trabajamos y también fue difícil acceder, una vez que fue detectado el caso, a información acerca del caso, incluso luego de hacer pedidos de acceso a la información pública. Los pedidos fueron contestados de forma parcial, por ejemplo, o también los funcionarios se vieron reacios a responder a alguna de las preguntas. Esto no estoy haciendo ningún juicio, simplemente digo que es la situación actual sobre la temática. Otro problema que detectamos en estos estudios de caso tiene que ver con los marcos normativos deficientes para trabajar sobre el que operan estas tecnologías. Si bien hay marcos internacionales de derechos humanos que necesitan ser cumplidos por los estados y que tienen que garantizar que estas tecnologías cumplan con determinados derechos fundamentales, también está lo que tiene que ver con leyes de protección de datos personales. Si bien hay muchos países, como mencionaba Paula hace un rato, Chile recientemente sancionó una ley súper interesante, pero hay países que todavía ni siquiera tienen una ley de protección de datos, como Paraguay. Y también hay diferentes escenarios en la región con temas de acceso a la información pública, donde hay algunos países que, por ejemplo, Argentina sancionó hace un par de años la ley por primera vez, en 2016, que entró en vigencia en 2017, pero después hubo algunos temas que ponen en duda y que pueden llegar a ser restrictivos respecto de ese derecho, con decretos que fueron publicados recientemente por el gobierno actual. Y ya menciono esto y ya cierro. Es necesario, en este sentido, establecer mecanismos de participación. Como mencionaba el diputado recién, hay muchos proyectos de ley en la actualidad en distintos países de América Latina, por ejemplo en Brasil se está discutiendo, en Chile se está discutiendo, que tratan de incorporar instrumentos que, por ejemplo, están basados en la ley que se sancionó en el diputado europeo, en el Parlamento Europeo, que intentan establecer un esquema de riesgos, por ejemplo. Me parece que ese tipo de cosas también son interesantes, discutirlas de forma plural, con diversidad sectorial, en esos parlamentos, que haya audiencias públicas, ¿no? Que, como ya las hay, pero que también se garantice la incorporación de los insumos que aporta la academia, la sociedad civil, para el respeto de los derechos humanos, ¿no? Así que, bueno, con eso cierro, pero ahora podemos conversar un poco más. Muchas gracias. Muy bien, entonces abro a algunas preguntas
consideraciones. Y en esta oportunidad también, porque al inicio del panel no lo hice, quisiera agradecer a nuestra moderadora virtual, que es María Julia Olivera, del NIC-PR, y también a nuestra relatoría, Juan Sebastián González, de UPTC Colombia. Y bueno, en la moderación virtual no tenemos preguntas, ¿es correcto? Entonces acá sí tenemos una mano. Vamos a hacer 3. Si alguien más quiere, ahora es el momento para hacer 4. Entonces tenemos 4 y ahí ya volvemos para las consideraciones finales del panel. Por favor, seamos objetivos. No hablo espanhol, vou fazer a pergunta em português. No hablo español, voy a hacer la pregunta en portugués. Mi pregunta es para Rodrigo. Soy Kawan y estoy aquí a través del programa UFI Brasil y también tengo un doctorado en geografía en la Universidad Federal de Santa María. Y la investigación es sobre los impactos de la alianza entre las Big Tech y el agrobusiness y los impactos medioambientales sobre los territorios y el gobierno. Google anunció en Uruguay una inversión de 850 millones en data center. Creo que la mayor inversión del cono sur de esta dimensión. Me gustaría saber cuál es la perspectiva del gobierno de Uruguay sobre esta inversión, tanto para la soberanía digital como para la construcción de un futuro de la inteligencia artificial en la región del Cono Sur y también de los impactos medioambientales dado a los cambios climáticos, que es uno de los principales desafíos de los territorios del Cono Sur durante los próximos años. Muchas gracias. Olá, buenos días. Mi nombre es Laura Pereira, yo soy investigadora en la Fundación Getúlio Vargas y también estoy acá con el programa de formación de juventud del Comité Gestor de Internet de Brasil. Voy a hablar en portuñol, que actualmente es un portuñol, pero a ver si me comprenden. Muchas gracias por el panel. Mi pregunta es muy sencilla. En la Fundación Getúlio Vargas hicimos una investigación, un análisis de redes sociales sobre contenidos digitales que mencionan inteligencia artificial, como por ejemplo en Instagram. Por acá puede utilizar un filtro o hacer una imagen, todo eso. Y lo que quisiéramos descubrir era cómo estaban esos imaginarios digitales sobre inteligencia artificial en las redes sociales brasileñas. Y lo que descubrimos es que hay un protagonismo de sentimientos como optimistas y de innovación y de usos muy interesantes, como muy sencillos, pero de innovación, de utilizar para entretenimiento, por ejemplo. Esto contrastaba con un survey de Brasil que mostraba que la gente tenía como miedo de inteligencia artificial, que tenía preocupaciones con la utilización, por ejemplo, en seguridad pública y todo eso. Entonces, teniendo esto como nuestro background, pregunto, ¿cómo hacer, por ejemplo, cómo enfrentar la realidad de que si hay una innovación, hay una utilización de inteligencia artificial que a la gente le gusta, que es entretenible y todo eso, eso pega, eso la gente utiliza y ya está. ¿Cómo lidar con eso en el sector? ¿Cómo hacer esta prevención de manera anterior, no después? Gracias. Gracias. Raúl. Hola, ¿qué tal? Raúl Echeverría, de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI. Un comentario sobre lo que decían del tratamiento legislativo de los proyectos de ley de inteligencia artificial. Hace unos 4 o 5 meses hicimos un ejercicio de contar cuántos proyectos de ley había en la región de regulación de inteligencia artificial, de algún tipo de regulación. Y había en ese momento más de 300 proyectos de ley, solamente contando los niveles, los parlamentos nacionales o federales, ¿no? Si agregáramos los proyectos, los parlamentos estaduales, como ejemplo, solamente en el Parlamento de San Pablo, en ese momento había más de 50 proyectos, o sea que probablemente en la región
habría hace 4 o 5 meses, no sé, 600, 700 proyectos de regulación de inteligencia artificial. Pasó algo bien emblemático. Nosotros desde ALAI hemos tratado de contribuir a unificar las discusiones, articular. En Colombia tuvimos mucho éxito en lograr que el propio Parlamento organizara comisiones para tratar de organizar el debate. Curiosamente, en ese momento había 7 proyectos de ley y ahora hay 13. O sea que hemos fracasado con todo éxito en el intento de que se simplificara el debate. O sea que me parece, simplemente recalcando lo que tú decías y la importancia de involucrar a los parlamentarios en el debate para tratar de, un poco también combinando con lo que decía el diputado Goñi. Y no iba a hablar de esto, pero como el primer colega que vino al micrófono habló del tema ambiental, creo que Paula había anticipado, no me está dando atención, pero creo que Paula, tú habías anticipado que ibas a hacer algún comentario sobre el tema de impacto ambiental, pero simplemente algo más como observador. Yo estuve en el evento el día del lanzamiento del anuncio del data center de Google en Uruguay, y ahí se cambió, el modelo cambió el sistema de refrigeración basado en lo que comentaba Luis al inicio. Originalmente el proyecto era un proyecto de refrigeración basado en agua, en el uso de agua. Se cambió por aire, por las sensibilidades que había en la comunidad sobre el manejo de agua. Pasamos por un evento crítico el año pasado, justamente, creo que eso debe haber sido importante. Pero además, algo interesante, supongo que todas las empresas van en el mismo camino, pero los colegas de Google que hicieron esa presentación hablaron de cómo han ido cambiando la alimentación de energía en el manejo de todos los data centers que ellos tienen en el mundo, y estaban ya, creo yo, no recuerdo bien, lamento, no sé si hay alguien de Google acá que pudiera ratificarlo, pero hablaron algo así como que más del 60%, 70% de la utilización de energía de todos sus data centers son de fuente renovable, ¿no? O sea que me parece que la industria sabe que ese es un camino que tiene que tomar, porque si no va a estar en serios problemas, y ya está caminando para poder crecer. Saben que tienen que hacer un manejo eficiente y muy alineado con los objetivos de las comunidades en cuanto a la defensa del medio ambiente, y me parece que se están haciendo logros importantes ahí. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Sí, es fundamental que se haga cada vez más inversiones y investigaciones para lidiar con este punto que de hecho nos trae muchas preocupaciones, y el desarrollo de esta tecnología también conlleva a estos retos profundos en este campo. Muy bien, tenemos algunas preguntas, algunas más direccionadas a Rodrigo, a Paula, pero también pongo una otra cuestión, y ahí vamos a las consideraciones finales que también respondan a las preguntas. Vemos las iniciativas regulatorias y muchas inspiradas en una evaluación de riesgo. Me parece fundamental siempre hacer un diálogo entre este abordaje con la importancia de la protección y la promoción de derechos humanos como parte de esto. Y en general hablamos de estos derechos mirando a privacidad, a libertad de expresión, a debido proceso, pero también en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, me parece que un derecho clave para discutir acá, también teniendo en cuenta la realidad de América Latina y la importancia de mirar a las personas y a la comunidad, no solamente como usuaria, sea de los servicios privados, sea de los servicios públicos, porque muchas veces en el discurso de la transformación digital de los estados, muchas veces es así que se ve el ciudadano, pero mirar las comunidades de las personas como sujetos. También quisiera preguntar cómo ven el desafío de garantizar en este marco y en la región el derecho a disfrutar y participar de los beneficios para el progreso científico y tecnológico, cómo disfrutar, de hecho, y participar de este proceso. Entonces, ¿puedo iniciar? ¿Vamos a seguir la misma orden? ¿No? Creo que... perdón, no lo había visto. Entonces, una más. Y estaba mirando ahí y no le vi ahí, perdón. Entonces, terminamos con la tuya y seguimos al panel. Muchas gracias. Soy Wilder Murillo, de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia.
Este tema que hemos abordado durante la mañana es de extremo interés para nosotros. En nuestro país no poseemos una normativa, una ley, ni siquiera un decreto supremo que regule la protección de datos personales. Es importante para nosotros conocer de nuestros panelistas cuáles serían sus recomendaciones para poder implementar desde la sociedad civil y la academia un proyecto legislativo que encare ahora también esto nuevo de la inteligencia artificial y su regulación. Sería un campo novedoso, pero nos serviría mucho conocer las ideas que ustedes pueden generar, que se les ocurran en este momento, para de alguna forma empezar una iniciativa legislativa ciudadana respaldada por nuestra universidad. Y a los presentes, expresarles que en el break estaremos tratando de hacer sinergia para poder llevar todos los temas que estamos aprendiendo aquí en el LAC IGF de mejora para nuestro país. Entonces los estaremos molestando. Eso es todo. Muchas gracias. Perdón una vez más. Pasemos entonces a las consideraciones finales y respuestas de 2 a 3 minutos, por favor. Empezamos con Luis, que nos sigue remotamente todavía. Sí, por supuesto. Hola. Dale, entonces, por favor. Bueno, quiero agradecer a todos los comentarios que han realizado. Todos aprendemos de esto. Quisiera dejar como reflexión final que o postular una analogía. Imaginemos que uno como peatón o como pasajero, uno puede utilizar un taxi o un bus, en donde para uno como usuario final de ese servicio, a uno lo único que le interesa es cuál es el lugar de destino, cuánto se demora en llegar y cuánto cuesta, y eso se lo pide al chofer, se le paga y se acaba el problema. Pero cuando queremos innovar, cuando queremos respetar derechos, cuando tenemos que hacernos cargo de la gobernanza, esto se parece ya ni siquiera a tener un automóvil uno mismo, sino que más bien a tener simultáneamente un taller mecánico, ser la policía de tránsito, ser los diseñadores de los caminos y los que elaboran la normativa al respecto. Entonces, el llamado que quisiera hacer es que esta es una tecnología muy útil, que viene con fuerza, que nos va a afectar a todos. Entonces el llamado sería a no comportarnos tanto como un simple pasajero, pasivo, simple usuario consumidor del servicio, sino que entender que nos corresponde un rol muchísimo más activo de entender los fundamentos de cómo funcionan sus beneficios, ventajas, limitaciones, sesgos, porque en todos esos detalles es donde se juega el partido de los beneficios y perjuicios sociales que pudiéramos perseguir. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sigo con Paula. Gracias, Meridiana. Bueno, voy a hacer un salpicado tratando de responder todo, pero primero la pregunta de la colega sobre, creo que justamente toda mi presentación era tratando de demostrar, bueno, cuáles son los mecanismos, las herramientas que uno implementa cuando vos sabés o aspirás a que tus productos sean adoptados. América Latina es una región de adopción temprana de tecnología y nosotros somos una compañía global con aproximadamente 4 billones de usuarios entre nuestras plataformas, con lo cual sabemos que hay una adopción de las personas por las tecnologías que les sirven para distintos propósitos. Y justamente cuando yo hablo de los pilares que guían el desarrollo de la inteligencia artificial y hablo de todos los mecanismos, pero también de la colaboración exterior, tiene que ver justamente con prevenir y mitigar riesgos que sabemos que las tecnologías tienen. Cuando yo decía, bueno, hacemos inteligencia artificial desde 2006, venimos hablando con la sociedad civil de la mayoría de los temas que tal vez en ese momento no le poníamos el rótulo, estamos hablando de inteligencia artificial, pero cuando hablábamos de moderación de contenido, estábamos hablando de inteligencia artificial, cuando hablamos de seguridad de las personas, de privacidad, cómo se usan datos dentro de los sistemas, hablábamos de eso. Entonces, justamente ese balance de, y te puedo dar ejemplos concretos, Meta AI, el asistente, uno de los lanzamientos más recientes de inteligencia artificial generativa,
creemos que para fin de año va a ser el asistente virtual gratuito más usado en el mundo. Tiene hoy 500 millones de usuarios aproximadamente. El proceso hasta lanzar ese producto fue largo e intenso internamente. Por ejemplo, pasando en el área que me toca a mí, por un proceso que nosotros tenemos para todos nuestros productos que se llama Privacy Review. Ese es un proceso cross-funcional por el cual se identifican riesgos en el uso de datos y se buscan las soluciones de mitigación. En ese proceso, hasta que no hay un acuerdo sobre esa mitigación, se escala. Eventualmente hay muchas de las cuestiones que llegan a Mark Zuckerberg en esas mitigaciones. Entonces, justamente, saber que una tecnología o aspirar a que va a ser masivamente adoptada implica la responsabilidad, siempre es un privilegio poder desarrollar tecnología a la escala y con los recursos que contamos nosotros, y es una responsabilidad adoptar los mecanismos para identificar, mitigar riesgos en el área que me toca a mí puntualmente de privacidad. Entonces, los pilares, nuestros procesos, nuestras políticas. Te puedo hablar, por ejemplo, el Programa Global de Privacidad lleva invertidos aproximadamente 5 billones de dólares en el programa, ¿no? Esto no es sanciones, multas, es inversión de infraestructura, de procesos, de personas. Entonces, eso a grandes rasgos. Brevemente, el colega que habla de regulación, cómo hacer una regulación de inteligencia artificial para Bolivia, 4 puntos por ahí a mirar es que sea basada en principios, que sea basada en riesgos, que tenga en cuenta otros objetivos de política pública, digamos, que se pueden tener, y que tenga en cuenta la legislación vigente también. Y tomo para cerrar algo que dijo Juan, que dijo, bueno, hay que entrenar los modelos con datos locales, porque si no, los modelos no están descontextualizados, no funcionan para la sociedad en la que están. Bueno, eso requiere un diálogo entre las leyes de datos personales y las leyes de inteligencia artificial para que los datos, efectivamente los datos locales, se puedan utilizar en el entrenamiento de modelos. Entonces, y eso requiere discutir bases legales, requiere discutir ejercicio del derecho de los titulares de datos, toda una reinterpretación de las leyes a la luz de los nuevos desarrollos tecnológicos. Y bueno, no me queda tiempo para lo de ambiental, pero me gustaría después darles algunos números por contarles que Meta, por ejemplo, lo voy a decir, tiene 100% de match en el gasto de nuestra energía en energía limpia, y tenemos un compromiso un objetivo para el 2030 de tener, nosotros hoy tenemos net cero en emisiones para nuestras operaciones globales, pero tenemos el objetivo de que para el 2030 eso alcance a toda la cadena de valor, por ejemplo. Y algo que decía Raúl, también lo mismo en el uso de agua, que para el 2030 podamos restaurar las fuentes de agua que utilizamos. Todos los desafíos que planteaba Luis al comienzo, que abarcan todos los ámbitos de la sociedad, lo que nos marcan claramente es que lo que planteamos como desafíos o cuestiones tecnológicas, y lo planteaba también ahora en la segunda intervención, dejan de ser meramente tecnológicas a ser cuestiones políticas, esencialmente políticas en lo más amplia concepción o acepción del término. ¿Por qué? Porque, como decías tú, toca lo medioambiental, como ha pasado otras veces, la seducción, la tentación de integrar a las grandes compañías en un país chico como el nuestro, o cualquier otro país. Es muy grande. Y por eso es tan importante, tan importante, y sigo reivindicando el lugar del Parlamento, porque es donde estas otras dimensiones, la medioambiental, pero también la de derechos humanos fundamentales que se ponen en riesgo, y no solo
las de las generaciones actuales. Una de las funciones o deberes de los parlamentos, o por lo menos de los parlamentarios serios y responsables, es representar a las generaciones futuras. Entonces, dado los cambios disruptivos y profundos que están generando hoy, están causando hoy estas nuevas tecnologías, también en lo que va a pasar en las generaciones futuras, tiene que ser de alguna forma resuelto por los ámbitos donde ciudadanos actuales y futuros están representados. En el caso, bien decía Raúl, en el caso de Uruguay, bueno, se hizo una modificación, pero yo te voy a hacer la autocrítica. Yo soy parlamentario, pero integro el gobierno. Y este tipo de cuestiones no fue suficientemente debatida. Hay una herramienta que es muy buena, que es que se ha utilizado en varios países, de las estrategias nacionales de inteligencia artificial. Son muy buenas. Ahora, yo también en Uruguay les reclamo que se olvidan de integrar en la estrategia nacional a los parlamentos. A ver, hay un prejuicio, hay un sesgo importante de por qué no se integran los parlamentos. Pero también se generan riesgos después en su aplicación, entre otras cosas para que se tengan en cuenta estos temas que son de hoy y de los que vienen como el tema medioambiental. Raúl decía el intento en Colombia y el fracaso. No hay más remedio que seguir insistiendo. Es mucho más riesgoso dejar que esos 700 proyectos sigan combatiendo entre sí, porque yo les voy a decir mi visión y les hago una apuesta. Si no hay un abordaje responsable de todas las demás partes, el que se va a aprobar va a ser el peor. Porque en esta sociedad de populismos, el proyecto que tiene más posibilidades de aprobarse es el más populista y por lo tanto el más irresponsable. Por lo tanto, no tenemos otro camino que buscar interactuar con los parlamentarios, todos, sociedad civil, pero también las empresas y la academia, para que salga el mejor proyecto en beneficio de todos. Gracias. Juan. Gracias. Hola. Gracias, Veriana. Voy a tratar de responder a la pregunta que hiciste, disparadora de este cierre, tratando de también dar respuesta a lo que mencionaba el colega de Alaí sobre los proyectos en los distintos parlamentos, y lo que mencionaba también el colega de Bolivia. Su nombre, Luis, que también parece súper interesante esto, ¿no? Para el goce que mencionaba Veriana de este tipo de tecnologías en beneficio de los intereses de la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? Y que represente también las distintas diversidades existentes en estas sociedades, es necesario involucrarse. Por eso celebro esto que mencionaba Luis, de la iniciativa de tratar de generar desde la academia, en este caso, un proyecto de ley de protección de datos personales, o también respecto de todas las discusiones que hay en la actualidad en los parlamentos. Es necesario involucrarse, es necesario participar de los distintos espacios de debate, es necesario incluso generar espacios hacia adentro de las comunidades en las que nosotros participamos para ver, bueno, de qué se trata ese proyecto, qué se puede hacer desde nuestros espacios, desde la academia, desde sociedad civil, desde el sector técnico. Todos los aportes son bienvenidos para enriquecer esos debates, pero en ese sentido es necesario involucrarse. Involucrarse es muy difícil. Paula también mencionaba la existencia de distintos foros sobre esta temática, cada vez hay más, es muy difícil acceder a ellos, pero bueno, tengan en cuenta que hay también distintos mecanismos. Por ejemplo, desde Derechos Digitales tenemos un fondo de respuesta rápida que provee justamente insumos monetarios para poder
participar de este tipo de espacios o para dar respuesta a alguna inquietud que pueda llegar a surgir respecto de toda la actividad que hay sobre inteligencia artificial y en general también respecto de cualquier vulneración potencial a los derechos humanos con el uso de tecnología. Pero acérquense también a otras organizaciones, dialoguemos. Me parece que eso es lo principal que necesitamos hoy en día para poder dar respuesta y para poder gozar de estas tecnologías y que impulsar que den cuenta de nuestras diversidades, de las diversidades de la región de América Latina, que es una región muy rica en términos de diversidad de género, diversidad de raza, diversidad de un montón de aspectos y distintas realidades. Entonces nada, eso quizás es un poco el cierre que quiero dar. Es necesario involucrarse, así que nada, bienvenida a la conversación. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, puedo cerrar el panel, aunque quisiera hacer el comentario que ibas a decir. Okay. Muy bien, entonces muchas gracias a todos que estuvieran acá. Tenemos una tarea, una misión de tener mensajes claves sobre nuestra discusión y vamos a discutir sobre ello, pero de manera general quisiera recalcar la acumulación de retos que tenemos en este campo y que nos conlleva preguntas clave que necesitamos abordar para lograr una IA inclusiva en la región, que nos has puesto Luis. La importancia de la colaboración para lidiar con estos retos, la importancia también de que esta transición se dé de manera democrática y a partir de bases legales y de garantías y el rol de los parlamentos, el uso por el Estado a partir también de garantías de derechos humanos, transparencia y participación, de tener una perspectiva crítica y ser sujetos más allá que usuarios de la tecnología y por supuesto la preocupación que nos trae sus impactos ambientales y la necesidad de encontrar respuestas a altura. Muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros acá y seguimos en la KGF.